el ejercicio que teníamos hasta el día de ayer, configurábamos nuestro estilo, nuestra tabla, ¿no? Le colocábamos el encabezado, los colores del encabezado y lo diferenciábamos del resto de los registros, ¿sí? Déjenme, voy a todavía... Entonces, colocábamos dos comentarios. Los comentarios los pudimos ver en el nombre de la hoja que tenemos aquí abajo. El primer comentario está dentro del encabezado de partidos ganados y nos está diciendo que los partidos ganados suman 3 puntos y los partidos empatados suman 1 punto. Los partidos perdidos en este caso no van a sumar ningún punto, ¿no? O sea, la sumatoria va a ser en 0. Así que esos, los tomemos o no los tomemos en cuenta dentro del cálculo, va a dar exactamente igual, porque si nosotros sumamos 1 más 0, va a ser igual a 1. Si sumamos 3 más 0, va a ser igual a 3. O sea, siempre vamos a tener el mismo resultado. Así que los partidos perdidos prácticamente no los vamos a tomar en cuenta, al menos dentro de la sumatoria de los puntos, ¿sí? Entonces, imaginemos un escenario. Imaginemos que Liverpool, en este caso, el primer registro, ya jugó un partido. Así que le voy a colocar el valor de 1. ¿Sí? Y vamos a asumir que ese partido lo jugó qué sé yo, contra el Ajax, contra el Napoli. Vamos a suponer que es contra el Napoli. Y vamos a asumir que perdió ese partido. Por cierto, ese partido sí lo perdió porque lo jugaron hoy. ¿Sí? Entonces, este partido realmente el Liverpool lo perdió. Así que lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Y el Napoli a su vez lo ganó. ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto lo perdió? ¿Cuál es la diferencia de goles entre lo que pudo meter el Liverpool y lo que pudo meter el Napoli? En este caso recibió creo que 4 goles en contra y pudo meter 1, si mal no recuerdo. Y aquí, obviamente, si el Liverpool los tiene en contra, quiere decir que su contrincante los va a tener a favor, ¿no? ¿Sí? Y los que el Liverpool tenga a favor, entonces el Napoli los va a tener en contra. Asumiendo que cada partido, para que se juegue un partido, se necesitan 2 equipos, ¿no? Bien, entonces la diferencia de goles es el primer dato que nosotros vamos a calcular, ¿sí? La diferencia de goles, como lo dice bien el encabezado, es una diferencia. Y la diferencia en términos matemáticos se conoce como resta. A nosotros en la escuela no nos la enseñaron como diferencia, sino como resta, ¿sí? Lo curioso es que en hojas de cálculo no existe la resta, solo existe la suma. Pero entiéndase que la suma de números positivos con números negativos da como resultado una diferencia. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí arriba. ¿Sí? Voy a colocarlo, vamos a ver acá. Vamos a acercar esto. Imaginemos que tenemos el número 5 y el número 3. ¿Sí? Entonces, para poder sumar esos dos números, yo tengo 2 opciones. La primera de ellas es utilizando el símbolo de igual, el signo de igual. Voy a acercar esto. Y acá voy a seleccionar la celda del número 5, en este caso, y le voy a colocar el signo de más, y voy a seleccionar la celda del número 3, en este caso esta, ¿no? Y luego voy a dar Enter. Y como pueden notar, el resultado de 5 más 3 es 8. ¿Sí? 5 más 3, 8. Ahora, si yo modifico esto y le coloco 6, doy Enter, ahora va a ser 9. Si le coloco, en lugar de 3, le coloco 4, ahora va a ser 10. O sea que este dato que yo estoy calculando es completamente dinámico. Y con dinámico me refiero a que si la referencia o los valores de referencia de este resultado cambian, el resultado en sí va a cambiar. Entonces si sigo cambiando esta celda, le coloco 10, ese valor siempre se va a calcular de forma dinámica. Ahora bien, ¿qué pasa si este número 4 en lugar de ser simplemente 4 es negativo 4? Miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo le pongo un menos?
y le doy enter. Fíjense bien, ahora me está restando 10 menos 4, pero esto sigue siendo una suma, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en términos de ley de los signos, obviamente se va a quedar con el signo del número mayor, ¿no? En el caso de la resta. Si el número 10 tuviera el negativo, entonces se quedaría, si este fuera negativo y este positivo, entonces se quedaría con el signo menos, ¿sí? Vamos a comprobarlo. Le voy a quitar este menos y le voy a poner el menos al 10. Entonces, como pueden notar, ahora dice negativo 6, puesto que el número 10 es mayor que 4, ¿no? Y el signo del 10 es negativo, entonces 10 menos negativo 10 más 4, en este caso da negativo 6. Y aunque esto parezca una suma, realmente se calcula como una diferencia, puesto que los signos de estos dos valores son distintos. Entonces esa es la relación, ¿no?, de la resta, que como ambos números tienen un signo distinto, este es negativo y este es positivo, aunque yo los quiera sumar, el resultado siempre va a dar una diferencia, ¿no?, o una resta. ¿Ok? Esa sería la primera parte, ¿no?, de nuestras operaciones básicas, ¿sí? Que la resta se concibe como una diferencia siempre y cuando los números sean de distinto signo, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, como ya entiendo la diferencia entre lo que es utilizar la suma o la resta, yo todavía realmente no he utilizado ninguna función, ¿sí? Esto sí que es una fórmula, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es calculando con una especie de fórmula que yo estoy configurando. Pero hojas de cálculo de Google y Excel también lo trae, tienen algunas fórmulas predefinidas que se conocen como funciones, ¿sí? Y estas funciones nos van a ahorrar el trabajo de tener que colocar estos signos. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar esta celda con esta celda, en lugar de utilizar el más, debería de colocar aquí un asterisco, ¿sí? Entonces ahora en lugar de una suma va a ser un producto, entendiéndose por producto la multiplicación, ¿no? Producto es lo mismo que decir en este caso multiplicación. Entonces negativo 10 por 4 en este caso va a ser negativo 40, ¿sí? Si yo coloco por ejemplo 5 por 4 va a ser 20, ¿sí? Si coloco 5 por 5 va a ser 25 y así sucesivamente, puesto que aquí estoy colocando el símbolo de multiplicación utilizado en hojas de cálculo, que es el asterisco, ¿ok? Para el caso de la división vamos a utilizar la barra, ¿sí? Esta barrita que vemos acá es la que vamos a utilizar para la división, ¿sí? Entonces coloco la barra y esto me va a resolver una división, lo que se conoce como cociente, ¿no? Lo podemos encontrar como cociente o lo podemos encontrar como división, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces ya tenemos sumas, diferencias, productos y divisiones. Ahora bien, cada una de esas funciones matemáticas tiene en sí mismo una función dentro de las hojas de cálculo, ¿sí? Una función predefinida. ¿Y dónde podemos nosotros visualizar ese tema de las funciones? Voy a borrar acá. Voy a extender esto y en la parte superior de mi menú voy a encontrar este símbolo, miren, ¿sí? Este símbolo se conoce como el símbolo, creo que es el símbolo de la sumatoria, si mal no recuerdo. Ahora bien, este símbolo de la sumatoria nos va a servir a nosotros para identificar las funciones predefinidas que tiene hojas de cálculo de Google. Así que si nosotros seleccionamos la celda en la que queremos hacer el cálculo, podemos seleccionar aquí la opción de funciones y buscar de entre todas estas funciones o todos estos grupos de funciones las que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, la que vamos a utilizar ahorita
se refiere a las funciones de tipo matemáticas, ¿sí? Así que aquí donde dice matemática vamos a encontrar probablemente la función de la suma, ¿sí? Por aquí abajo tendría que estar la función de la suma. Y como esto está en inglés, la suma la vamos a encontrar como sum, ¿sí? Aquí está, miren. Y la descripción dice suma de una serie de números y o celdas. Eso quiere decir que no solamente voy a poder sumar números, sino que voy a poder sumar grupos de celdas o rangos de celdas. Entonces, si yo selecciono sum, aquí ya me aparece la función, miren, ya me aparece igual sum, y dentro de estos paréntesis voy a poder colocar los valores, miren, los valores de cada uno de mis números. Por ejemplo, yo pudiese colocar simplemente números acá, y acá en la descripción me está diciendo que lo voy a tener que separar por una coma. Así que si quiero sumar 5 más 5, por ejemplo, debería colocar 5,5 y esto me va a dar como resultado 10. Ahora, si yo modifico esto acá y le coloco 10, fíjense bien que ya no dice 15. Y la razón por la que no dice 15 es porque yo estoy configurando los números de forma constante. Estos números no van a cambiar a menos que yo le coloque la referencia de la celda. Entonces, en lugar de colocarle simplemente los números, lo que voy a colocar en estos paréntesis son las dos celdas que quiero sumar, ¿sí? Entonces voy a seleccionar las dos celdas y esto me va a marcar el rango, ¿sí? En este caso, el rango de L2 y M2, que son las dos celdas que acabo de colocar, ¿ok? Entonces si doy enter, ahora sí va a decir 15, miren. Entonces si sigo modificando acá, por ejemplo, y coloco acá el número 20, ahora va a decir 30. Y esto funciona exactamente igual que si solo le colocara el signo de más, ¿no? ¿Por qué razón deberíamos de utilizar una función en lugar de estar colocando el signo de más? ¿Sí? Recuerden que con la opción de la suma utilizando el signo, por ejemplo, yo puedo colocar aquí esta celda más esta celda. El problema es que si tengo 50 celdas que sumar, tendría que ir colocando más la siguiente celda, más la siguiente celda y así sucesivamente. O sea, el trabajo que implica ir colocando cada celda se va a hacer demasiado extenso, ¿no? Entonces para eso me van a ayudar las funciones, para poder ahorrarme el trabajo. Entonces aquí simplemente puedo escribir sum, abro y cierro paréntesis, y dentro del paréntesis voy a seleccionar todas las celdas que yo quiero sumar. Perfecto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si este 10 es negativo entonces? Miren, en lugar de sumarlo me lo va a restar, puesto que este signo, el signo de este 20, que es más, aunque no se mire, es positivo, va a hacer una diferencia, ¿no? Y va a dar como resultado 10. Perfecto, entonces ya aprendimos a utilizar nuestra primera función. Suma, tanto para la suma como para la resta. Ahora bien, ¿qué pasa con la multiplicación? La multiplicación la voy a hacer aquí abajo, ¿sí? Aquí abajito, solamente para ejemplificarlo. En el caso de la multiplicación, la función que vamos a utilizar se llama producto, ¿sí? Si tenemos nosotros la versión en inglés, la vamos a encontrar como product. Y si se hace muy difícil buscarla acá, y pues para ahorrarnos, ¿no?, el tema de la búsqueda dentro de este menú, lo que podemos hacer es lo siguiente: seleccionamos la celda en la que vamos a hacer el resultado o el cálculo, colocamos el igual, y una vez que colocamos el igual, Google Sheets entiende que lo que sigue ahí es una operación, ¿ok? Es un cálculo, ¿ok? Entonces aquí podemos empezar a utilizar las funciones. Decíamos que la función para la multiplicación era la del producto, ¿no? Entonces si yo coloco acá product, que es la forma de decirlo en inglés, voy a poder colocar los factores, ¿sí? En este caso los factores se refieren a los números o a las cifras que yo voy a multiplicar. En este caso
vamos a decir que vamos a multiplicar las mismas celdas, ¿no? Entonces fíjense bien, voy a cerrar paréntesis acá y me va a decir que el producto de 20 y menos 10 es negativo 200, ¿sí? Obviamente esto va a seguir la ley de los signos, ¿no? Donde dice que más por menos da menos, menos por más da menos, más por más, menos por menos, más, ¿sí? Esa sería la regla de los signos, ¿no? Ahora bien, la misma aclaración, ¿no? Esto yo lo puedo multiplicar utilizando el signo del asterisco, ¿no? En medio de los factores, pero por cuestiones de facilidad y por cuestiones de ampliación del mismo cálculo, pues se me hace mucho más fácil, ¿no? Utilizar la función del producto. Perfecto, solo nos queda una, ¿no? Que sería la función para poder dividir. Entonces, para dividir vamos a utilizar esta fórmula, esta función de divide, aunque no se pronuncia así porque esto es en inglés, pero bueno, no importa. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a colocar el dividendo y el divisor, ¿sí? El dividendo en este caso va a ser el número que se va a dividir y el divisor va a ser el número por el que se divide. En este caso yo voy a dividir esta celda, bueno, esto debería colocarlo en paréntesis, esta celda y una coma acá, ahora el divisor entre esta celda, y el resultado de esa división va a ser negativo 2, puesto que 20 entre 10 es negativo 2. Como les dije antes, esto va a seguir siempre la ley de los signos, ¿no? Ahora quiero que se fijen algo. Si yo modifico una de las celdas acá, todas estas operaciones son dinámicas, ¿sí? Porque cada una de ellas está trabajando con valores como referencia, ¿no? En este caso creo que es L2 y M2, ¿sí? L2 y M2. Así que estos valores van a ser dinámicos. Perfecto. Entonces, como ya manejamos las funciones básicas de aritmética, en este caso las funciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Vamos a trabajar nuestra tablita, ¿sí? En nuestra tabla vamos a poder notar que acá, bueno, decíamos que los partidos ganados suman 3 puntos y los partidos empatados van a sumar 1 punto. Ahora quiero que noten algo, y es que aquí al final dice puntos. Aquí vamos a calcular el total de puntos de acuerdo al número de partidos ganados y el número de partidos empatados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cálculo? Ok, antes de comenzar a escribir la fórmula, tengo que tener claro cómo voy a realizar ese cálculo. ¿Sí? Entonces quiero que vean algo. Voy a hacer el cálculo acá para que noten más o menos cómo va a ir la operación, ¿no? Como yo sé que los partidos ganados suman 3 puntos, lo que yo tengo que multiplicar es la cantidad de partidos ganados por el porcentaje o por el puntaje de referencia de los partidos ganados, en este caso 3 puntos, ¿no? Entonces lo que debería de multiplicar, por ejemplo, si yo tengo 3 partidos ganados y cada uno de ellos suman 3 puntos cada uno, entonces eso sería un producto, ¿no? Entonces colocaría product, seleccionaría la celda de la cantidad de partidos ganados y la multiplicaría por 3, y este valor va a ser un valor constante, o sea que ese valor de 3 puntos realmente nunca va a cambiar, porque ese valor siempre, el número de puntos asignados o sumados por partido ganado siempre va a ser 3. Así que este valor yo lo puedo colocar de forma permanente, ¿sí? Entonces el resultado de puntos, o el cálculo de puntos en este caso, va a dar como resultado 9, puesto que 3 por 3 es 9. Ahora bien, ¿qué pasa con los partidos empatados? Vamos a asumir que yo tengo 2 partidos empatados, ¿sí? Y yo sé que los partidos empatados solamente suman 1 punto. Así que lo que voy a hacer es también un producto. Y fíjense qué interesante. Cuando yo le coloco el igual, ya me está dando una sugerencia, ¿no? Google ya me está dando una sugerencia y me está diciendo que
me estaría como preguntando que si lo que yo quiero hacer es hacer un producto. Y sí, la verdad es que lo que quiero hacer es un producto, pero no le voy a modificar el segundo valor. Ya no va a ser 3 puntos, sino que va a ser un punto, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar un punto y fíjense bien. Como tengo dos partidos empatados, cada uno de ellos suman un punto. Entonces 2 por 1 obviamente va a ser 2, ¿no? O sea que la cantidad de partidos empatados va a dar como resultado la misma cantidad en el caso de los puntos. Si tengo 5 partidos empatados van a ser 5 puntos. Si tengo 3 partidos ganados van a ser 9 puntos. Si tengo 5 partidos ganados van a ser 5 por 3, 15, ¿no? 15 puntos. Y estos dos valores, por ende, los voy a tener que sumar. Así que si quiero sacar el total, vamos a asumir que quiero sacar el total de los puntos, ¿no? De este equipo, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es una suma, ¿sí? Vamos a sumar esto. Lo que voy a sumar yo es la cantidad de puntos, ¿no? De los partidos ganados y empatados. Y eso me va a dar como resultado 11, ¿sí? Entonces este va a ser el total de puntos del equipo en cuestión. Ahora bien, ¿qué pasa si yo... Aquí lo estoy haciendo por separado todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si debo de hacerlo dentro de la misma celda? Porque esto yo debería hacerlo dentro de la misma celda. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo agrupar esas operaciones, ¿sí? O sea, cuando me refiero a agrupar esas operaciones, me refiero que el cálculo del producto de los partidos ganados y los partidos empatados debería hacerlo dentro de la misma celda, ¿sí? Ahora bien, primero hay que empezar por definir cuál va a ser la operación final de ese cálculo. Y la operación final de ese cálculo, o sea, la operación que yo hice al final fue la sumatoria. Por lo tanto, aquí en los puntos yo voy a encerrar toda la operación dentro de una suma. Se voy a colocar suma, ¿sí? Y acá lo que yo voy a sumar es el producto, en primer lugar, de los partidos ganados, ¿no? Entonces aquí voy a colocar producto, voy a abrir y cerrar paréntesis, y acá dentro de los paréntesis del producto voy a seleccionar los partidos ganados, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por el puntaje de los partidos ganados, en este caso 3. Ahora quiero que vean, el resultado de esto yo lo puedo ver si lo marco, ¿no? Me está diciendo que 0, puesto que los partidos ganados los coloqué en 0 aquí, ¿no? Ahora bien, fuera de ese paréntesis del producto yo voy a colocar una coma, ¿sí? Y ahora voy a colocar el segundo valor, el producto, en este caso de los partidos empatados. Así que voy a seleccionar otra vez la función de producto y acá voy a seleccionar los partidos empatados, ¿no? Y lo voy a multiplicar por el puntaje de cada partido empatado, que en este caso va a ser 1, ¿no? ¿Sí? Entonces si yo coloco acá paréntesis, este paréntesis lo que está haciendo es cerrando la función principal, que es la suma, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es calculando dos productos dentro de una suma. Por lo tanto, el resultado de este producto se va a sumar con el resultado de este producto. Perfecto. Entonces vamos a dar enter y vamos a notar que el Liverpool no tiene ningún punto por ahora, puesto que no ha ganado ningún partido y tampoco ha empatado uno, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, como yo ya tengo este cálculo, ¿sí? Esta fórmula acá, como toda la tabla va a tener prácticamente el mismo cálculo, al menos en el caso de los puntos, lo que yo puedo hacer es seleccionar la celda en la que ya tengo la fórmula configurada, y aquí donde aparece en esta esquina inferior este puntito, lo que voy a hacer es arrastrar hacia abajo para que las demás celdas tengan la misma fórmula.
Entonces, como pueden notar, arrastré hacia abajo y ahora me está mostrando el valor de 3 dentro del registro del Napoli, ¿sí? Me está mostrando el valor de 3 y está bien, puesto que el Napoli tiene un partido ganado, miren, ¿sí? Tiene un partido ganado. Ahora bien, configuremos el otro partido, que sería Ajax y Rangers. Vamos a asumir que estos partidos también tienen jugaron un partido, ¿sí? Y ganó, por ejemplo, el Ajax, ¿sí? Vamos a asumir que ganó el Ajax. Vamos a decir también que ganó por 3-0. Así que los goles que van a estar a favor del Ajax, obviamente van a estar en contra del Rangers, ¿no? ¿Sí? Y vamos a decir que la diferencia de goles... nos hace falta la diferencia, ¿no? ¿Sí? Nos hace falta el cálculo de la diferencia. Para el cálculo de la diferencia, lo único que tengo que hacer yo es, obviamente, como es una diferencia, voy a colocar una suma acá, pero fíjense bien. Voy a seleccionar la suma, ¿sí? Y voy a elegir, por ejemplo, los goles que tienen a favor, en este caso, esta celda que dice for, menos, y esto es bien curioso, miren, menos los goles que se tienen en contra, ¿sí? Y fíjense que lo estoy haciendo dentro de la suma, pero no importa, ¿sí? Porque siempre va a ser una diferencia. Así que voy a colocar el signo menos para poder hacer ese cálculo. Si yo doy enter, ahora me está diciendo que la diferencia de goles de Liverpool es de -3. Y si yo arrastro hacia acá abajo, obviamente si la diferencia del otro equipo de Liverpool, por ejemplo, es -3, el equipo que jugó contra él obviamente va a tener +3, ¿no? En este caso sería el Napoli. Así que bajo esa analogía o ese escenario, podemos nosotros notar que la diferencia de goles está cuadrando, ¿no? Puesto que 3 menos 3 siempre va a ser 0, ¿no? 3 menos 3 va a ser 0. Para que veamos la diferencia, yo le voy a colocar aquí el valor de 5 y aquí el valor de 2, ¿sí? Entonces voy a decir que el segundo partido ahora va a dar como resultado 5-2, ¿no? 5-2, ahí. Bueno, siempre va a ser 3, ¿no? Tendría que colocar aquí, no sé, quizá 1 y 1, así, ¿sí? Entonces estos van a tener diferencia de -3, diferencia de +4, diferencia de 3 y diferencia de -4, puesto que este equipo jugó contra este. Perfecto, entonces esos serían los dos cálculos que debería hacer dentro de esta tablita, ¿sí? Esos serían los dos únicos cálculos que debería hacer dentro de esta tablita. Así que puedo seguir comprobando esos valores, modificando cada uno de ellos, ¿no? Y ese va a dar como resultado, pues, la configuración de esta tabla. Aquí creo que me falta... Aquí debería colocar un 1, ¿sí? Bueno, no, debería ser el 1 acá. Ahí sí. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado, ¿no? Tanto de los puntos como de la diferencia de goles. Vamos a borrar esto por acá porque no nos interesa. Así que como yo sé que estos valores se van a estar calculando, esos valores no deberían de modificarse a menos que el propietario de la hoja de cálculo quiera hacerlo. Así que lo que voy a hacer es marcar las celdas que quiero proteger. Voy a darle clic derecho y acá voy a ver una opción, debería poder ver una opción que se llame proteger hojas o proteger intervalo. En este caso la vamos a ver como proteger rango, ¿no? Es esta última opción que aparece aquí. Entonces voy a proteger ese rango, ¿sí? Esto me debería demostrar este menú lateral. Y acá en la opción de permisos, incluso le puedo colocar una descripción, ¿no? Por ejemplo, cálculos
protegidos, ¿sí? Le voy a colocar los permisos y aquí voy a poder configurar quiénes van a poder modificar este rango, ¿no? Si la opción predeterminada es solo tú, que en este caso me lo está diciendo a mí, ¿no? Si solamente nosotros vamos a poder modificar ese rango, entonces dejamos la opción predeterminada. Si queremos personalizar, obviamente podemos darle clic aquí donde dice personalizado y aquí podemos evaluar cuáles van a ser las cuentas de correo electrónico que van a poder modificar ese rango. Como mi hoja de cálculo no está compartida con absolutamente nadie, obviamente no tengo a nadie a quien configurarlo, ¿no? O a quien restringirle esos permisos. Por lo tanto, ahora le voy a colocar el valor de solo tú. Ahora bien, en el caso de que ustedes necesiten modificar esos permisos, entonces le colocan personalizado y agregan los permisos correspondientes. En este caso voy a elegir solo tú, que en este caso voy a hacer yo realmente, ¿no? Ok, entonces le doy a listo y ya se guardaron los cambios. Yo voy a poder seguir modificando esos valores, pero si yo comparto esta hoja de trabajo, pues ya no va a poder modificar esa persona ese rango. Una vez que ya tengan configuradas esos rangos protegidos, ¿sí? Yo voy a borrar este de acá porque ya no necesito esta referencia. Lo que van a hacer es voy a borrar esta hoja. Lo que van a hacer es duplicar esta hoja, ¿sí? Vamos a cambiar el nombre al grupo B y lo que van a hacer es completar las demás hojas o los demás grupos, asumiendo que ya tienen ustedes un enlace con las estadísticas de esos partidos, ¿no? Entonces, si yo modifico, ya estoy dentro de la hoja del grupo B. Obviamente los valores van a ser distintos, los logos van a ser distintos y los números aquí también, las estadísticas obviamente también van a ser distintas. Así que lo que van a hacer para completar el ejercicio es completar la cantidad de grupos que ya tienen. En este caso, como son bastantes grupos, creo que están del grupo A al grupo H, pero para que hagamos el uso de la buena práctica, ¿no?, de los ejercicios, entonces vamos a completar la cantidad de grupos que tenemos en nuestro enlace, ¿no?, de referencia, y vamos a colocar los valores que están dentro. Hasta el día de hoy ya están definidos dentro de la página, así que vamos a colocar los valores reales para notar la diferencia entre nuestra hoja de cálculo y las estadísticas que lleva la página, ¿sí? Deberían de ser los mismos puntajes, deberían de ser exactamente los mismos puntajes en el tema de los puntos y en el tema de la diferencia de goles. Así que para terminar el ejercicio van a hacer esa parte, ¿no?